dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos a Él y dile conmigo en voz alta: háblame, Señor. Díselo de nuevo: háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero que levantes tus voces y le digas: Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no hay silencio en tu pueblo. Gracias por hablarnos.
Dale a Cristo ese aplauso. Bienvenidos a un nuevo miércoles de devoción. Gracias al Señor que nos tiene con vida. Yo espero que usted esté con ánimo en medio de las situaciones, que todo esté yendo bien, pero si hay algo que está perturbando, pues que haya paz en el corazón, que haya unidad en la familia, que no haya señalamientos ni juicios, sino que unidad para buscar soluciones. Todo tiene solución en Dios. Y en esta oportunidad, pues, deseando que la familia esté ahí. Y los que no están en familia, pues qué bueno. Bienvenidos siempre. Ya sé que después se podrá compartir este tema, esta reunión se podrá compartir con la familia, ya que afortunadamente y gracias a Dios queda en la grabación. Quisiera compartirle un tema que le he puesto con el permiso del Señor. Le he puesto desiertos por amor. O podríamos llamarle también hacia los desiertos por amor. Y nos vamos a basar en el libro del profeta Oseas, capítulo número 2 y versículos 14 y 15 voy a leer. Oseas es el primero de los profetas menores, se le llama. En el capítulo número 2, versículos 14 y 15. Por cierto, le recomendaría leerlo. Es un testimonio verdaderamente impresionante. Algunos ya lo leyeron y han sido inspirados, impactados, porque es un testimonio de amor maravilloso. Hoy solamente vamos a leer capítulo 2, versículos 14 y 15, y vamos a platicar sobre este tema que le he puesto, hacia los desiertos por amor, o bien solamente desiertos por amor. Dice la palabra del Señor así, versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Un poquito extrañas las palabras, pero al aplicarlas, al verle su contexto y todo, ya uno puede entenderlas mejor. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Acompáñenme a orar un momentito, por favor. Padre Santo, Padre bueno, Padre que nos das la vida, qué grande es el privilegio de poder hablar contigo. Qué grande es la bendición de saber que nos oyes porque nos amas. Que tienes el poder para escuchar a los millones que te clamen al mismo tiempo. Que lo hagan conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Y nosotros aquí, también solicitando de ti tu gracia, tu misericordia y agradeciendo, Señor, tu fidelidad. Limpia nuestro corazón, perdona por favor nuestras faltas y concédenos un tiempo de bendición a través de esta meditación y que el resultado de esto te dé gloria a ti. Y también te dé frutos de resultados hermosos para testimonios nuevos en los oyentes. Todos nosotros. Te alabamos pues y te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hablemos un poquito de lo que son los desiertos. Acá en nuestro país, Guatemala, pues no tenemos un concepto claro de lo que es un desierto porque no tenemos. Dios nos ha dado una tierra verdaderamente maravillosa. Tenemos algunos lugares un poquito áridos, pero gracias a Dios por el conocimiento que ha dado, pues también están siendo sembrados y también están produciendo. Pero tenemos conocimiento por la geografía, por ahora la información tecnológica, tenemos conocimiento de que hay por lo menos unos 33 desiertos en toda la tierra. No todos son cálidos, algunos son gélidos, pero de los más mencionados podríamos decir el Sahara, ¿verdad? Desierto enorme, es el desierto de Arabia. Tal vez el que más nosotros oímos es el desierto de Sonora, o más bien algunos migrantes especialmente saben de qué se trata ese desierto cuando caminan por ese lugar yendo hacia Arizona. Por eso se le llama también el desierto de Arizona.
Pero en Sudamérica también hay un desierto entre Chile y Perú que se llama el desierto de Atacama. Y como le digo, hay más desiertos alrededor de la Tierra. Sabemos que son tierras áridas, arenosas. Las cálidas son terriblemente cálidas, de tal manera que pueden matar de sed o de insolación a los caminantes que no conozcan o que no estén preparados para eso. Cuando nosotros hablamos de este texto que leímos, pues se está refiriendo la palabra a Israel. Israel, el Israel histórico que conocemos ahora y que vemos en las noticias a cada momento. Esa tierra es pequeña. Algunos la comparan como el tamaño del Salvador, del país del Salvador. Es pequeño. Y sin embargo es una tierra muy peleada, muy codiciada. Y fíjese usted que tiene o tenía por lo menos 60% de su territorio era desierto. Le digo tenía porque últimamente, por la ciencia que Dios les ha permitido a estas gentes, el entendimiento que les ha dado, la revelación que les ha concedido, han logrado hacer retroceder el desierto. Ahora lo hacen cultivar, lo hacen florecer. Un alto porcentaje de sus exportaciones de fruta, de verdura, están saliendo del que era desierto y que ahora es tierra fértil y cultivable en aquel país. Pero sigamos hablando pues de que un desierto es un lugar de tierra de calor sofocante, de sed mortal, es un lugar de soledad. Tal es la soledad que algunos dicen que en las noches, los que han estado en alguna distancia del desierto, de algún desierto, dicen que en los desiertos muchas veces el silencio se oye. Es terrible. Y muchas veces hay tormentas de arena que son también mortales. Ahí, si alguna persona va, si no tiene la experiencia, si no tiene la resistencia, si no tiene la compañía necesaria, se desubica, se pierde, porque fácilmente puede estar a 100 kilómetros de distancia al sur, 100 al norte, 100 al este y 100 al oeste, y no mira una casa, no mira una persona. Son distancias enormísimas donde cualquier persona se puede desubicar y perder. Sin embargo, los desiertos, por lo regular, los desiertos cálidos como los que le mencioné y otros, son habitación de fieras, de reptiles, de insectos ponzoñosos y de animales venenosos. Ese es un peligro continuo andar por un desierto. Pero hablemos del desierto de Beerseba. Este está en Israel. El desierto de Beerseba, por ese desierto anduvieron personajes de las Sagradas Escrituras, personajes de la historia sagrada. Por ahí anduvo Jacob, el hijo de José. El padre de José. El padre de José de Egipto. Por ahí anduvo, en el desierto. Porque iba huyendo de su hermano gemelo, Esaú. Le tocó andar por el desierto, pasar noches en el desierto, en una larga caminata buscando refugio donde otros familiares. Allí anduvo José, buscando a sus hermanos cuando era un jovencito, un adolescente. En esos desiertos anduvo José buscando a sus hermanos. Cuando usted recuerda toda la tragedia, toda la trama que se dio con estos hermanos de José que lo envidiaban y lo secuestraron, lo vendieron y toda la historia que muchos ya conocemos. Ahí anduvo Moisés también. Cuando iba huyendo del faraón, cuando cayó de ser el príncipe, uno de los príncipes, que eran 2 príncipes en Egipto, él cayó por un delito que cometió y cayó a huir del faraón porque lo tenía amenazado de muerte y perseguido a muerte, y tuvo que atravesar un desierto desde Egipto hasta Madián. Ahí anduvo Moisés. También esa fue una experiencia que tuvo David. Anduvo por 7 desiertos el rey David, y huyendo del rey Saúl. Ahí le tocó también estar a Elías cuando estaba huyendo de la reina Jezabel, la maligna reina que lo había mandado a amenazar de muerte para el día siguiente. Le tocó huir a través del desierto. Y lo más conocido tal vez es
el pueblo de Israel. El pueblo de Israel anduvo por el desierto mucho tiempo, y cuando Moisés describe, cuando Moisés narra, por el Espíritu Santo narra algo relativo al desierto, en el libro de Deuteronomio lo llama terrible, un desierto terrible. Vamos a leer un pasaje en un momentito acerca de esto del desierto. Pero volvamos con los personajes que le mencioné, o con algunos de ellos. Jacob, ciertamente le tocó huir y sufrir el desierto. Él iba un poquito equipado, la distancia era, como vamos a decir, pues soportable, y porque gracias al cuidado de Dios lo soportó. Pero fue en un desierto en donde Jacob tuvo visión de ángeles, y donde Jacob oyó la voz de Dios, del Dios omnipotente, que le dio promesa, le dio bendición. Le dijo: yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar hasta que no haya hecho contigo lo que te he dicho. Pero a Jacob ese desierto le tocó y le sirvió de un gran aprendizaje. Moisés, andando por el desierto y ahora cuidando las ovejas de su suegro, dice que se encontró en un lugar en donde vio la gloria de Dios en una zarza con fuego, o con un aparente fuego que no se consumía. Y fue ahí donde oyó la voz de Dios, del Dios omnipotente también, que lo llamó a una misión prácticamente imposible. Pero ahí fue donde él pudo ver la gloria de Dios. Fue en el desierto donde el rey David recibió las más lindas inspiraciones proféticas, de las cuales surgieron los salmos escritos por el rey David, lleno del Espíritu Santo. Fue en los desiertos donde él se inspiró. Elías, que andaba huyendo por la reina Jezabel, por la persecución de ella, fue ahí donde fue sustentado en el desierto de una manera milagrosa, 2 veces, por lo menos 2 veces o 3, de manera milagrosa en el desierto, cuando cuervos lo alimentaron de día y de tarde con carne y pan enviados por Dios. Y la otra cosa fue que Dios mismo, el Señor mismo, lo sustentó. Su ángel, el ángel de Jehová, dice la Escritura, lo sustentó personalmente en el desierto, con pan y con agua. Y después, al regresar, salir del desierto hacia un lugar lejano, también fue una viuda la que lo sustentó a Elías de manera milagrosa. Todo eso pasó con Elías antes de recibir una nueva orden de parte del Señor, allá en el monte Horeb, antes de recibir la orden de ungir los próximos líderes espirituales, el próximo líder espiritual y los próximos líderes políticos que iban a haber tanto en Israel como en Siria. Y mencionemos una mujer, Agar, la sierva de Abraham, sierva de Sarai, que no era judía, ella era egipcia. Sin embargo, por su conducta y por la conducta de su hijo, le tocó experimentar el desierto. Pero en las 2 veces que le tocó, quien estuvo ahí, las 2 veces tuvo la visitación del Dios omnipotente para resolverle su situación y para revelarle la razón por la cual ella estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Y volvemos a Israel. Israel anduvo por desiertos 40 años. 40 años de preparación, 40 años con propósito, porque mire, aunque Israel le tomó un día salir de Egipto, un día, salieron en un día. Claro, ya había habido todo un trato de Dios, un trato sobrenatural con señales espantosas, plagas terribles para Egipto, mientras que Israel estaba protegido, pero al final de eso, Dios le da la salida al pueblo de Israel y en un día salen. Pero por dureza de corazón, por desobediencia a la palabra del Señor, le toca caminar 40 años perdidos, vagando en el desierto. Porque en un día salió de Egipto, pero Egipto no salía del corazón de ellos ni durante los 40 años. Así nos pasa muchas veces, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice que el muchacho puede salir del campo, pero el campo no sale rápidamente del muchacho. De hecho, creo yo que la mayoría de nosotros somos del campo y anhelamos el campo, porque el campo está aquí, la naturaleza está aquí adentro de nosotros. Hablando sobre el texto que leímos,
donde es Dios el que está hablando y dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Está hablando de Israel. Ese texto está hablando de cómo el trato de Dios es un ejemplo del trato de Dios con su pueblo. Cuando su pueblo lo traicionó prácticamente, lo dejó y se portó como pueblo infiel. Fue un pueblo que se volvió idólatra, injusto, violento, completamente enajenado de Dios. Y entonces Dios habla de que primero le va a aplicar una disciplina. Dice, te voy a despojar de todo lo que te hiciste en tus asociaciones que hiciste con otros pueblos que yo no te autoricé. Y entonces los despoja Israel, pero en el versículo 15 dice, te llevaré al desierto, dice el versículo 14 que leímos, ¿verdad? Y ahí te hablaré. Como le digo, esa es una historia de amor profundo. El pueblo de Israel le fue infiel al Señor, cayó en la idolatría y en muchos otros males, y Dios les advirtió. Siempre Dios habla, siempre Dios advierte, siempre Dios llama, siempre Dios previene, siempre Dios perdona, pero llega un momento límite cuando dice, te voy a aplicar la disciplina. Y le trae despojo, le trae lo que es un desierto, soledad, enfermedad, pobreza y todas esas cosas le trae. Pero luego dice, pero hay una frase aquí que es bien, bien interesante. Dice, te llevaré al desierto y ahí te hablaré al corazón. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estamos en los trajines, en las rutinas, en los afanes, no oímos la voz de Dios. Necesitamos estar en soledad, en retiro. Necesitamos estar concentrados en silencio, en comunión con Dios para poder oír su voz, leyendo su santa palabra para entender la revelación, concentrados en la palabra para entender el sentido de ella, que el Señor nos permita. Y entonces ahí es donde oímos la voz de Dios. Pero como nosotros por lo regular no nos detenemos y no procuramos tiempos así, entonces de repente nos vienen tiempos de soledad, a través de problemas, a través de dificultades, a través de adversidades, a través de enfermedades. Nos vienen tiempos en que nos detiene, nos paralizamos. Hay veces que no podemos seguir con nuestras rutinas porque tal vez nos enfermamos o tal vez nos ocurrió una situación que no esperábamos y que nos detiene completamente. Entonces nos sentimos como en un desierto. Nadie nos comprende, nadie nos ayuda, hasta Dios me abandonó, según nosotros. Y nos sentimos en un lugar así como que es un desierto. Pero esto, Dios no nos lo permite a nosotros con propósitos de muerte, excepto que alguien sea muy reincidente en el mal, en la maldad, en la desobediencia, en la crueldad, en el pecado, en la idolatría, en todas esas cosas. Solo que sea, entonces al final pues ya está dicho. Hay un camino de vida y hay un camino de muerte. Pero Dios no lleva a un creyente o a una persona que quiere llamarla para que sea de su pueblo, para que sea de su reino, no la lleva al desierto para matarla. La lleva al desierto para fortalecerla, para madurarla, para transformarla, para prepararla. La lleva a una situación de, como le dije, de adversidad, de tristeza, de pobreza o de una situación completamente adversa, ¿verdad? Pero con el propósito de enseñarle, de sacarle de su conformismo religioso, de su mediocridad espiritual o de su comodidad. Sacarlo de ahí para que reaccione, para que reflexione, para que oiga la voz de Dios y entienda su llamado. Para eso son estos desiertos que definitivamente a todos nos han pasado. En algún momento de nuestra vida hemos pasado situaciones dolorosas, terribles, inesperadas, como algunos de los ejemplos que le estoy poniendo. Sin embargo, en un desierto de esos, en uno de esos tiempos de adversidad, de dolor por la tristeza, por la enfermedad, por las situaciones difíciles, solamente muere el que se detiene. Solamente muere el que se rinde. Pero el que avanza
El que reconoce, el que medita y el que clama a Dios, lo más seguro es que va a salir de ese desierto con un propósito trascendental. ¿Qué propósito tienen los desiertos para nuestra vida? Bueno, veamos por qué razón Dios trajo, por ejemplo, al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años. Si usted puede acompañarme al libro de Deuteronomio capítulo número 28, dice, aquí lo tengo apartado, bueno, Deuteronomio capítulo 8, dice, Deuteronomio 8 dice, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y aquí dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a ti mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Eso se lo dijo al pueblo de Israel. Ese fue el propósito por el cual Dios lo hizo vagar por el desierto los 40 años. Para afligirle, para enseñarle. Pero usted oyó que a la par de la aflicción y a la par del trato disciplinario, Dios le ayudaba, Dios le auxiliaba. Si era la sed, de repente le proveía agua. Si era falta de comida, de repente hizo llover maná del cielo para que su pueblo no muriera. Aquí en Jeremías capítulo número 1, hay otros motivos, otros propósitos por los cuales Dios nos permite los desiertos. Y dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, y para edificar y para plantar. ¿Para arrancar qué? Raíces malignas que traemos de nuestro pasado. Historias que tenemos. Deseos de venganza. Odios que traemos. O maldades que hemos aprendido. ¿Destruir qué? Pues malas costumbres. Destruir malas creencias. Destruir engaños que pueda haber en nuestro corazón. ¿Arruinar qué? Pues las cosas que nosotros edificamos y que no son conforme a la voluntad de Dios. Y otras cosas más, ¿verdad? Y para derribar. En fin, habla de demoler, otras versiones. Hablan de demoler, de limpiar el terreno. ¿Para luego qué? Cuando le digo limpiar el terreno, está hablando de nuestro corazón. Que Dios permite esas situaciones para limpiar nuestro corazón, para sanar nuestro corazón, para liberar nuestro corazón. Y luego dice para edificar y plantar semilla nueva, fruto nuevo en nuestra vida. Por eso es que el que odiaba, ahora ya no odia, sino que ama. Y el que era rebelde, ahora es manso, porque Dios le está enseñando a través de ¿qué? A través de desiertos. Y usted sabe que la mayor necesidad que hay en un desierto es el agua. Es el agua. Y hay una cosa que vemos en el caso de ellos, de los personajes que vimos, incluyendo al pueblo de Israel, que Dios no los sacó del desierto cuando ellos clamaron. No les abrió una carretera y los sacó rápidamente, no. Los dejó en el desierto porque era su peregrinaje, era su caminata, era su búsqueda de sentido de la vida, su búsqueda de Dios. Entonces los dejó en el desierto para que cumplieran su peregrinaje, pero les dio agua. Les dio agua para que no murieran. Siempre lo hizo así con todos estos personajes. Sansón también estaba dentro de estos héroes que una vez
casi se muere de sed en el desierto y Dios le hizo brotar agua para que no muriera. El agua es una figura en la Biblia, es real, pero también es una figura de lo que es la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, como Pedro se resistió un poquito, el Señor Jesús le explicó, le dijo, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, entonces no solo los pies, sino las manos, la cabeza y todo. Y el Señor Jesús le dio una declaración y le dijo, el que está limpio, el que está lavado, le dijo, no necesita sino lavarse los pies. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que el agua es una figura como de la palabra de Dios, que es lo que más necesitamos cuando estamos nosotros en algún desierto, en nuestro peregrinaje en esta vida, que por cierto nos toca pasar muchos desiertos. Realmente la vida más es un desierto con pocos manantiales para que respiremos, para que nos refresquemos, para que fortalezcamos nuestra esperanza, para que agradezcamos a Dios ese manantial que nos abre a cada cierto tiempo cuando ya estamos desesperados, adoloridos, desanimados, en fin, por causa de las adversidades que en figura son como desiertos. Así que cuando nosotros nos encontramos en algún desierto, si usted está ahora, si ya lo vivió, ya lo sabe, o algo que pueda venir, que incluye, como ya le dije, todo tipo de adversidad que pueda venir. Si es un dolor, si es una tristeza, si es una decepción, si es una frustración, si es un fracaso, si es una enfermedad, si es algo, cualquier cosa que esa sea, carencias que puedan venir, en fin, todo eso, si a usted le toca algo de eso, le ha tocado, pero de aquí en adelante, porque para eso sirven esas pláticas, recuerde que Dios está haciendo algo en su vida por amor, que le está permitiendo algo de eso para que usted reconozca algo, para que usted aprenda algo o para que usted descubra algo. Porque aquí en el versículo 15 que leímos de Oseas, dice, le hablaré a su corazón y le daré viñas desde ahí. Y le daré viñas. Y dice, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Te recuerda que el pueblo de Israel cantó cuando ya estaba en victoria. Y así nos dice a nosotros, que nosotros si nos toca caminar por desiertos, enfrentar adversidades como nos toca con tanta frecuencia, entonces lo que hay que hacer es orar. Llorar si quiere, si es necesario, porque hay situaciones así. Pero en medio de orar y de llorar, no dejar de avanzar. No dejar de avanzar, porque hay que recordar que Dios está haciendo algo en la vida. Y en la oración uno le puede decir al Señor, no lo entiendo y casi no lo soporto, pero confío en que algo importante estás haciendo tú y tú me mostrarás la salida. Y dice que después del desierto hay bendición. Después del desierto hay bendición. Recordemos que no hay gloria sin desierto, como no lo había para Moisés, como no lo hubo para Jacob, como no lo hubo para Elías y los que mencionamos, que ellos vieron la gloria de Dios en el desierto o al final del desierto. Así para nosotros no hay gloria si no hay desierto y no hay victoria si no hay lucha. Eso es nuestra vida y Dios en su misericordia nos dice, a pesar de las fallas que hemos tenido, no nos dice te destruiré en el desierto, sino dice te llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón. Como no me has puesto atención, entonces te voy a permitir un tiempo de soledad, de concentración, de adversidad, para que te detengas y para que estés atento con tus oídos o atenta con tus oídos a mis palabras de consolación, a mis palabras de exhortación, a mi actuar poderoso de sanidad para tu vida y luego te voy a bendecir otra vez. Bueno, espero que el tema le haya bendecido. Perdone, tuve algunas trabas ahí en el peregrinaje del tema, pero espero que me haya dado a entender y que el Espíritu Santo use este tema en su vida para que usted pueda entender por qué razón ha pasado lo que ha pasado, está pasando lo que está pasando o pasará lo que Dios permita que pase. Pero recuerde que el Señor tiene una promesa para sus hijos, aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, porque así dice la palabra del Señor, que a los que le recibieron les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Recuerde que hay promesa para nosotros que dice,
Cuando andes por las aguas, no te anegarás. Y si por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo, dice el Señor, amoroso, precioso y fiel para nosotros. Por esa razón, el rey David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3 me parece, dice, siéntanse gozosos cuando se hallen en diversas pruebas, de cierto, ¿verdad? Cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que de esas pruebas sacarán paciencia. Y hay muchas cosas más que se sacan de las pruebas. Se saca sabiduría, se saca madurez, se saca fortalecimiento, se saca fe, se saca disposición de servicio, se saca propósito y cuántas cosas de bendición de Dios para nosotros cuando pasamos esas pruebas. Bueno, Dios le bendiga. Muchas gracias por conectarse siempre o por visitar la página y oremos al Señor para despedir este tiempo. Gracias por estar ahí, por estar siempre. Padre Santo, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, para quienes puedan estar padeciendo, Señor, alguna adversidad, pasando alguna prueba, un peregrinaje de calor sofocante, de situaciones difíciles, yo te ruego, Señor, que tú les consueles, que tú les alivies, que tú, Señor, les fortalezcas, para que sigan adelante con ánimo, aprendiendo de ti, recibiendo la revelación, bendito Señor, y al finalizar la prueba, al finalizar el peregrinaje, que haya testimonio, que haya gratitud, que haya reconocimiento de que para bendición nos has traído por acá. Te adoramos y yo te pido por las necesidades, pues, de mis hermanos y de los oyentes que están ahí, para que tú les sorprendas con respuestas, con soluciones y con bendiciones conforme a tu grande corazón y para la gloria tuya. Por Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias. Amén. Que el Señor le bendiga y nos conectamos en una muy próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Abrazo. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor